Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, profe, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Hola, Bien, profe, todo bien. buenas tardes. Bueno, bien. Hola Romina, te habla Juan Manuel de la facultad. Hola, ¿cómo andás? Bien, mañana los chicos van a tener una clase plenaria a las Sí, 17 horas, las sí, comisiones 1 y 2. sí. No, era para pasarles ese mensaje. Ah, buenísimo. Bueno, saludos, ya te paso, gracias. Bueno, gracias a vos. Entonces vamos a poner clase plenaria. 1 y 2 a las 17 horas. Muy bien. Bueno, si quieren ir pasando la asistencia, por favor, no se olviden. Los que no estuvieron la primera vez que me pasaron los datos con los DNIs y demás, por favor, pónganme como es la primera vez que entran en el listado. Así ya sé porque tengo acá anotadito los alumnos que están participando en las clases. Bueno, ¿cómo vienen? Bien, por suerte, también rindiendo otras materias. Tres. 3 materias, bueno, bien. Típico de estudiante, ¿no? Como que se anotaron. 4. Sí. Y bueno, está bien, hay que aprovechar. Hay que aprovechar que están en ese momento de estudio, así que aprovechen a meter las que más puedan. Así que bueno, los temas estos que se fueron dando, comprenden todo, necesitan aclaraciones o algo. No, profe, yo estoy medio perdida con el tema de hoy, perdón. Estuvimos rindiendo, como dijeron las chicas otras, y no me acuerdo qué tema teníamos hoy. Bueno, seguimos con los delitos contra las personas y hoy vamos a continuar viendo lo que es dentro de los tipos omisivos, abandono de persona y omisión de auxilio. Y bueno, con eso ya finalizábamos, ¿no?, los temas de los que van a ingresar al parcial. Así que, bueno, si estamos más o menos la mayoría. Por ahí si quieren prender las cámaras, así los veo, aunque sea el primer momento de la clase. Bien. Se me abrió otra cosa. Bueno, entonces seguimos con estos delitos, ¿no? Delitos contra las personas. Vamos a ver, déjenme un segundo porque abrí otra. Ahí está. Muy bien, ahí ya volví. Bien. Bueno. Les voy a compartir esta pantalla. Profe, se ve una pantalla toda en blanco. ¿Está en blanco? Ahí Sí. lo ven. No. ¿No? A ver si pongo a dejar de compartir. A ver, denme un segundo. Acá. ¿Ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, estamos hablando de delitos, y para recordar un poco, ¿no?, los delitos, las figuras omisivas,
les había dicho que por ahí lean algo, así entrábamos en el tema, ¿no? Porque, bueno, justamente en las primeras clases como que se nos dio para hablar de todas las estructuras delictivas y de los tipos penales dolosos, de los tipos penales culposos, y justamente ahora vamos a hablar de los tipos omisivos. Que los tipos omisivos también son una técnica no legislativa y que lo que establecen, nosotros cuando analizamos las normas penales, lo que vemos que el legislador prohíbe una conducta y hablamos del tipo activo. Y los tipos omisivos son más que nada imperativos, siempre resguardando, ¿no?, con el artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces, vamos a decir que los tipos omisivos están siempre escritos, no hay figuras omisivas pretípicas, sino que lo que hace el legislador es una forma típica, ¿no?, de prohibir conductas. Entonces, para analizar las figuras, los tipos penales omisivos, vamos a recordar distintas características, ¿no? La primera característica es que los tipos omisivos son siempre circunstanciados. La segunda característica que podemos dar, que respecto del sujeto activo, el sujeto activo lo que va a realizar es una conducta distinta a la ordenada. Y por otro lado, vamos a decir también dentro de las características generales, que en los tipos omisivos lo que sucede es que son siempre circunstanciados. Y después vamos a ver cómo son la calidad de los sujetos activos, ¿no?, cómo es la calidad de los autores de los delitos. Nosotros cuando recordamos la causalidad, hablábamos de la acción, el resultado, y en el tipo omisivo funciona distinto, porque lo que tenemos es un nexo de evitación. Es ese nexo de evitación entre la acción y el resultado, me está diciendo que el sujeto realiza la conducta prohibida, la conducta ilícita, justamente no interponiendo la acción que debería interrumpir el curso causal, porque él debe interrumpir con su acción para que no se produzca ese resultado. Entonces, lo que hablamos en los tipos omisivos es del nexo de evitación. Esto lo van recordando más o menos en la estructura, ¿sí? ¿Lo recuerdan las caras más o menos? Sí. Bien. La clasificación de los tipos omisivos son en tipos omisivos propios y tipos omisivos impropios. El tipo omisivo propio es el del artículo 108 del Código Penal, que justamente lo que me va a determinar es que cualquier persona que se encuentra en esa situación va a tener que responder. Hay una obligación que le exige por encontrarse en determinada situación. Con lo cual puede ser sujeto activo cualquier persona. Pero en los tipos omisivos impropios, lo que sucede es que la persona que tenga que actuar tiene una relación especial respecto del bien jurídico. Y a eso es a lo que nosotros llamábamos la posición de garante, respecto del cuidado que se debe tener de un bien jurídico especial. Entonces, decimos que los tipos omisivos impropios, los autores son siempre calificados, están siempre determinados, dentro, ¿no?, de alguna de las características, ¿no?, que podemos recordar respecto de los tipos omisivos. Por otro lado, nosotros ahora lo que vamos a estudiar es el delito de abandono de persona y la omisión de auxilio, que es el artículo 106, el artículo 108 del Código Penal, en donde lo que tenemos que tener en cuenta que estos tipos, tanto el abandono de persona como la omisión, son delitos que el sujeto comete, ¿no?, ¿no?, y que admiten la posibilidad de un dolo eventual. Pero de ninguna manera nosotros tenemos que pensar en estas figuras penales que puedan provocarse o producirse mediante negligencia o imprudencia, o sea, como lo que nosotros analizábamos de las figuras culposas. Entonces son siempre dolosos, y el
el dolo va a ser directo o dolo eventual. Por otro lado, en estas figuras lo que nosotros vamos a analizar ahora es que el bien jurídico sigue siendo el mismo que venimos hablando, que se refiere a la vida y a la salud de las personas, y que justamente es mantener esta incolumnidad, ¿no? Del bien jurídico, que justamente se ve afectada por la conducta del sujeto activo, no solamente porque puede llegar a poner en peligro cierto y concreto la vida o la salud de la persona, sino también que vamos a ver después cuando se agrava la figura que se puede producir el resultado. Cuando les hablaba de los tipos omisivos impropios, muchas veces, la técnica legislativa es que se asimilan al tipo activo. El tipo activo se tiene una equiparación al tipo omisivo, porque justamente el bien jurídico afectado, lesionado, va a tener un resultado lesivo, pero funciona distinto en la interpretación, y ahora vamos a verlo cuando empecemos a hablar de estas figuras, o por lo menos para recordar estos conceptos antes de entrar en el análisis de estas figuras penales. Les iba a comentar también que respecto de los tipos omisivos los podemos encontrar, por ejemplo, en el 227, creo que es segundo párrafo, lo podemos encontrar también en el delito, en el 253, y delitos contra la administración pública en el 239, el 249, el 259 también. En el delito de tortura, en el 144 cuarto, también lo podemos encontrar con la omisión justamente del funcionario público de impedir ese delito, ¿no? Bien, hasta acá más o menos refresqué un poco lo que son, cómo funcionan los tipos omisivos, omisivo propio 108, los tipos omisivos impropios, justamente la posición de garante del sujeto. Y para recordar también de dónde nace esta posición de garante, tenemos que recordar que la posición de garante que tiene el sujeto respecto de la protección de ese bien jurídico puede nacer de distintas fuentes. La primera fuente puede ser la ley. Esta se da cuando los padres, respecto del cuidado de los hijos, también se da en aquellos supuestos en donde los hijos también tienen que asistir a los padres mayores porque son ancianos o porque no pueden valerse por sí solos. También otra fuente es el contrato. Los contratos, bueno, ya sea que sean escritos o pueden ser en forma oral. Y después otra fuente es la conducta precedente del sujeto. Pero bueno, ahora vamos a ir entrando en cada una y vamos a analizarlo después cómo puede llegar a darse. Pero recordamos esto, el tipo omisivo, los tipos omisivos, y está ladrando un perro por ahí que no es el mío, porque el mío lo tengo afuera porque no saben lo que es, insoportable. Pero bueno, por ahí anda ladrando alguno. Bien, vamos a analizar esta figura. El 106. El artículo 106, no sé, a ver, bueno. El artículo 106 del Código Penal, no sé si alguno lo quiere leer. Yo lo leo si quiere. Bueno. A ver, ahí lo tengo acá. El que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. Bien, esta figura penal la vamos a dividir en tres. Por un lado, lo que vamos a analizar es la persona que coloca, en el primer supuesto, que coloca
a otra en una situación de desamparo, abandonándola la primera interpretación que vamos a hacer es colocar en una situación de desamparo. La segunda interpretación que vamos a hacer va a ser de abandonar a una persona incapaz de valerse o a la que se deba mantener o cuidar. Y la tercera interpretación, la tercera análisis que vamos a tener de esta norma va a ser abandonar a una persona a la cual el autor haya incapacitado. Entonces, esto lo vamos a dividir en tres. Y acá estamos. Colocar lo que les estaba manifestando recién. Colocar en situación de desamparo. Y vamos a ver que esta primero es una obligación, es un delito de acción, porque el sujeto está realizando una acción prohibida. En los dos otros casos, que son abandonar a su suerte, o también la conducta precedente respecto de abandonar a la suerte a una persona a la persona el cual el sujeto haya incapacitado, son dos delitos de omisión. Vamos a analizar el primero. Acá les voy a dejar esto. Analizamos la primera parte del artículo. El bien jurídico, ya lo sabemos, es la vida o la salud de las personas. Tanto la vida o la salud de las personas hay una puesta en peligro. Recordemos la clase anterior, o la otra, no me acuerdo, que hablábamos de los delitos de peligro. ¿Cómo es esta puesta en peligro? Vemos que no hay un resultado. Hay un resultado cuando agrava, después lo vamos a ver. Lo que hay una puesta en peligro, y esa puesta en peligro tiene que ser cierta y concreta. Entonces, cuando analizamos la primera estructura, que es colocar a una persona en una situación de desamparo, vemos que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Y la acción de colocar a una persona en una situación de desamparo es privarla a esa persona de la posibilidad de ayuda o de asistencia necesaria para su cuidado. O generarla de determinadas circunstancias a la cual ella le impida justamente obtener el auxilio que necesita para no estar en peligro tanto su vida o su salud. Entonces hablábamos de que este es un supuesto de comisión, justamente porque la infracción está dada en una obligación de no hacer del sujeto. Y los dos otros casos que vamos a ver, los dos otros supuestos, son infracciones, justamente el 2 y el 3, son infracciones a obligaciones de hacer. Ahora cuando lo vamos a interpretar mejor cuando vayamos avanzando. Entonces, sujeto activo, sujeto pasivo, la acción, que ya se las había indicado, y esto que les estaba refiriendo respecto de la acción. Vamos a analizar el dolo. El dolo lo dividimos en un aspecto cognitivo y en un aspecto volitivo. En el aspecto cognitivo, el sujeto sabe que está poniendo en esta posición a la víctima, en donde va a correr peligro, cierto, su vida o su salud, y aún así lo realiza. Les puse solo dolo directo, pero admite la posibilidad, se me fue para el otro lado, pero admite la posibilidad de eventual. Después creo que se los aclaro más adelante, pero bueno, para que vayan, ahí después yo se los corrijo. Me lo voy a anotar. El PowerPoint de la clase anterior no se los pasé todavía, porque les agregué dos cosas y le tengo que hacer una mínima modificación, pero bueno, se los voy a dejar para que puedan tenerlo de referencia para el examen, ¿no? Vamos a la segunda indicación normativa. Abandonar a su suerte a una persona incapaz de valerse o a la que se deba mantener o cuidar.
Este es un análisis completamente distinto al que hacíamos de la primera parte. ¿Por qué? Porque el sujeto activo únicamente va a ser esta persona que está obligada porque tiene un deber jurídico preexistente de actuar, y es esta posición de garante, que como ya adelantábamos, podían nacer de la ley, podían nacer de una convención, o sea, de un contrato, y las indicaciones que les hice al inicio, ¿no?, de la clase. Entonces, es esta posición de garante la que me da únicamente las circunstancias del sujeto activo, en donde este sujeto activo es calificado, solamente puede ser esta persona. El sujeto obviamente pasivo va a ser la persona que se ve en peligro, la persona incapaz o la persona de poder proveerse los medios sola. Y justamente en esta figura lo que tenemos es una situación típica. ¿Por qué? Porque el autor no realiza, acá les pongo que el sujeto pasivo debe encontrarse en una situación en la cual deriva un peligro para la salud y de no mediar su intervención se producirá el resultado. Les indiqué, y esto es lo que mencionaba respecto del nexo de evitación. El sujeto activo debe realizar una conducta que justamente es preservar ese bien jurídico, vida o salud, y no... Entonces se produce ese resultado, y eso es a lo que hablaba cuando les refería del nexo de evitación. Y desde esas circunstancias es donde surge justamente este deber de actuar. ¿En qué se caracteriza la omisión? Bueno, la omisión es la exteriorización de cualquier otra conducta que sea distinta a la ordenada. O sea, la ordenada es mantener resguardado y mantener a salvo justamente ese bien jurídico, vida o salud. El sujeto puede mantenerse al lado del sujeto pasivo, el agente, y aún así no interponer la conducta que interrumpe la relación de causalidad, o directamente, o sea, y igualmente el resultado se puede producir, ¿o no? O sea, lo que les quiero transmitir con esto es que no interesa si está cerca o lejos de la persona, de la víctima o del sujeto pasivo, porque puede estar al lado y sin embargo no brindarle la asistencia necesaria como para que no se produzca ese resultado. ¿Se comprendió esta parte? Porque por ahí como que no sé si me expliqué bien. ¿Cómo podría ser la situación de un guardavidas que no presta su debida... Claro. O sea, se mantiene al lado de la persona y no resguarda o no salva ese bien jurídico vida que a través de un contrato tácito o un contrato expreso, cuando por ejemplo son contratados en las playas públicas, no realiza la conducta que debía salvaguardar ese bien jurídico. Debe tener, esto es otras características de los tipos omisivos, que el sujeto debe tener la posibilidad de realizar, obviamente, la conducta debida. Acá les puse, corro. Bueno, claramente debe ser de manera efectiva, pues de lo contrario, una conducta distinta a la ordenada volvería atípica, ¿no? Su conducta. Y el fundamento está dado en esto, en que el derecho no ordena hacer jurídicamente lo imposible, sino que tiene que hacer lo posible, lo que esté dentro del alcance de la persona. Tampoco se
premian conductas heroicas, ¿no? En el derecho. Así que por esto es esta indicación de que debe poder realizar la conducta, ¿no? La conducta debida. Seguimos analizando este segundo supuesto, de abandonar a su suerte a una persona incapaz, y hablamos del tipo subjetivo. Bueno, previo a entrar en esto, recordemos siempre que la puesta en peligro de ese bien jurídico, nuevamente tiene que ser concreta y tiene que ser un derivado justamente de la conducta del sujeto. O sea, él tiene que pensarse, ¿no?, en forma abstracta que, hipotéticamente, que si se interpone la conducta que le es debida, si no se produce el resultado, o si se produce el resultado, en esos casos yo tendría que analizar específicamente cuál era la conducta y cuál fue la interposición de esa conducta para determinar si el sujeto responde o no por ese delito. Tipo subjetivo. Entonces acá vamos a analizar el dolo. Les pongo esto, ¿no? Los tipos omisivos son siempre circunstanciados, bueno, lo que ya les venía diciendo. El sujeto activo debe conocer las circunstancias que son indispensables para que cobre vigencia este deber de actuar. Y acá les aclaré lo del tema del dolo. El dolo comprende el conocimiento de la situación en la que está la víctima y el peligro que corre la vida o la salud. Y vemos la posibilidad de estas dos indicaciones respecto de el dolo. Bien, hasta acá el caso 1 y el caso 2. ¿Se comprendió? Porque los sujetos activos y pasivos son distintos, ¿no? Eso se entendió bien, la posición de garante. Sí, profe, se entiende. Sí. Bien. ¿Cuál es el tercer supuesto que analizábamos en la norma que leyó la compañera? Es la conducta precedente, abandonar a su suerte a una persona que el autor haya incapacitado. Entonces acá tenemos otras indicaciones de sujetos activos y sujetos pasivos. Por un lado, el sujeto activo va a ser la persona que incapacitó a la víctima. Y el sujeto pasivo claramente solamente va a ser la víctima. La situación típica. Lo que supone el tipo penal es que la gente haya provocado la incapacidad del sujeto pasivo. Puede ser en forma accidental, puede ser en forma actual, inocente, culposa. No interesa, pero hay una conducta precedente. Y la omisión, ¿en qué consiste en este caso? ¿Cómo analizo yo cuál es la omisión? Que el que incapacitó está obligado a prestar ayuda y no lo hace. Y es una infracción de un mandato. Entonces, eso hace que corra peligro el bien jurídico, ya sea la vida o la salud. Esto lo entendemos como un deber de asistencia que justamente nace de esa situación que el propio autor ha creado. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, en una ruta, supónganse, en donde a una persona, la persona que produce el accidente deja abandonado a su suerte a la persona que él propio incapacitó. Entonces, en este supuesto, nosotros sí tendríamos esa conducta, podría recaer en este párrafo, ¿no? Pero si la persona
tenía posibilidad de ser asistida por otras terceras personas. Entonces, el delito de abandono de persona en este supuesto no se configuraría, porque justamente es la puesta en peligro. Si hay otras personas que pueden resguardar o salvaguardar ese bien jurídico, entonces no se correspondería con el delito de abandono de personas. Nuevamente, como en todos los tipos omisivos, el sujeto debe tener que tener la posibilidad de realizar la conducta debida y, déjenme ver que no veo porque los tengo de este lado acá. El resultado justamente es el resultado, como es la puesta en peligro de la vida de la víctima, y esto tiene que ser concreto. Bueno, esto lo escribí, me faltó la O ahí, pero bueno, después yo se lo corrijo. La puesta en peligro, cierto y concreto, tanto para la vida o como para la salud, ¿no?, de la víctima. Este caso del accidente, ustedes lo habían escuchado antes, por ahí en la parte de Derecho Penal 1. Capaz no en Derecho Penal 1, pero sí en la vida, viste, que siempre te dicen abandono de persona, abandono de persona. A mí me pasó, justo le estaba diciendo a Sofi, que yo tuve un accidente de tránsito y para calmarme dije, bueno, por lo menos no cometí abandono de persona, porque me quedé ahí, obvio. Pero medio traumada, además era mi primer choque, no le estaba pasando muy bien. Pero sí, esas cosas sí las tenemos presentes, me parece a mí. Yo sí lo vi en penal parte general. Habían dicho el abandono de persona en caso de accidente y también nos habían dado el ejemplo del guardavidas cuando vimos los tipos omisivos. Bien. ¿Y qué pasa con los médicos? Un médico se encuentra ante una situación de una persona que está en peligro, su vida, o dicen, se dice, no, bueno, pero es médico, tiene la obligación de asistir, tiene la obligación... ¿Qué sucede en esos casos? ¿Qué piensan? Supuestamente creo que sí tiene la obligación de asistir, como que estaría también. las 24 horas de guardia, digamos. Creo que O había sea, varias teorías de eso, como que también sí. decían que cuando estaba en ejercicio de su trabajo sí, pero cuando no lo estaba ejerciendo, como también es una persona, puede, qué sé yo, equivocarse fuera de su horario de trabajo. En esos casos me parece que no era necesario. Me parece que habían varias teorías al respecto. Claro. Yo tengo, ¿se escucha? Sí, sí. Yo tengo a mi papá que es médico y ponele, si él estaba manejando en el auto y ve un accidente, no para, porque dice que le ha pasado de que por ahí va a auxiliar y después si se agrava le echan la culpa a él. Bueno, esa sería como otra teoría, otra forma. Bueno, es otra Una forma. filosofía de vida bastante aceptable, tiene razón. Sí, pero eso tendría la obligación un médico, por su sola profesión de médico. Tendría la obligación de asistir a cualquier persona jurídica. O sea, él está en una posición de garante respecto de todos los bienes jurídicos de todos, con lo que acabo de Y explicar. es imposible que realmente lo esté. Yo creo que a quien someten a él sí, pero de todas las personas no. O sea, creo que también tienen como una especie de juramento, como también tenemos nosotros, los que vamos a ser abogados. Sí, el juramento hipocrático. El Claro. juramento que les da determinadas indicaciones de justamente cómo tienen que actuar. Pero la profesión de la medicina se ejerce también a conciencia. Entonces, por ejemplo, ellos estarían en condiciones de asistir a alguna persona que estuviese en contra de su voluntad, porque, por ejemplo, fuese una persona que violó, o una persona que cometió un delito más grave, que asesinó a alguien, ¿estarían siempre en resguardo de ese bien jurídico? Por ser ¿Qué habla de la objeción de conciencia? médicos, por ser médicos. Y no, claramente no. Entonces, cuando escuchamos eso, bueno, pero había un médico y no asistió, bueno, no, en estos casos no tienen no hay una obligación específica porque ellos no resguardan por su sola profesión
todos los bienes jurídicos de las personas, sino que de hecho ellos pueden elegir, ¿no? Qué bien jurídico resguardar, y a través de algún contrato o a través de alguna guardia. No es que están a través de la guardia en un hospital o en un centro de salud, entonces sí deberían, en esos casos, sí, obviamente que si ellos no dan la atención a una persona en una guardia, ahí sí estarían cometiendo un delito, pero no sería en el caso de encontrar a alguna persona en la calle o demás, con esta obligación de resguardo de todos los bienes jurídicos. Bien, tanto los delitos el delito del 106, de abandono o de colocar a una persona en una situación de desamparo, se consuman cuando justamente se pone en peligro, cierto y concreto, la vida o la salud. ¿Cómo se determina cuando se pone en peligro la vida o la salud? Bueno, tendré que fijarme, por ejemplo, de acuerdo a la situación en que yo esté analizando, ¿no? De acuerdo al caso que esté analizando. Podría ser por una pericia médica, en donde me digan que tal paciente, al cual se lo colocó en una situación perjudicial para su salud, porque se lo daban un ejemplo en un libro de la persona que cuida enfermos y lo deja a la noche, en un día de invierno, afuera del lugar de cuidado, y la persona se congela. Entonces, bueno, eso es colocar a una situación, ese es un ejemplo de libro, ¿no? Pero hay un montón de ejemplos en la vida cotidiana, pero ese es el ejemplo que recuerdo, en donde, bueno, se va a consumar cuando efectivamente se corrobore, ¿no? Que se pone en peligro el bien jurídico protegido. ¿Y admiten la tentativa estas figuras penales que fuimos analizando? Hablo de delito de peligro, infracción de peligro. Por lo que veníamos viendo, ¿qué les parece? A mí no me parece, sería muy difícil. Sí, a mí tampoco. Porque es necesario un hacer. O sea, por ejemplo, omisión de deber de cuidado, conlleva un hacer. Vos no podés tentar esa acción. Sí o sí tenés que hacerla, o si no, no la haces. Me parece que es una cuestión más de sí o no. Además, ¿qué hecho externo te llevaría a hacer lo que no querés hacer? Tipo, no sé, si hay un accidente y le pasa algo a alguien, qué sé yo, que una persona te apunte con un revólver y te haga celo, bueno, ahí cambia la cosa, pero si no lo querés hacer, no lo haces, y es medio raro que por un hecho externo dejes de cometer el delito. Me parece a mí, o capaz yo no me estoy haciendo el ejemplo. Bien, está muy bien. Es casi imposible pensar que en los delitos de peligro, en la infracción de peligro, puedan admitir la tentativa, pero no todos están de acuerdo con esta teoría. Pero sostengamos esto, que parecería que es lo más coherente, ¿no? Analizando lo que venimos hablando en la clase. Entonces, tentativa, saquémosla. Agravado por el resultado. Ay, acá que me... A ver, esperen, déjenme un segundito. No sé si... Bueno, que voy a agarrar mi código penal. Acá. El 106, déjenme ver por qué... Bueno, acá vamos a la última parte del artículo, seguimos analizando el 106, y agrava justamente por el resultado. Les decíamos que era delito de peligro, entonces vemos que puede ser que se produzca materialmente, o sea, el bien jurídico tiene que verse perjudicado de alguna forma, en forma directa y concreta. Pero si se produce el resultado, se agrava la conducta, y agrava justamente la pena, ¿no? 3 a 10 o 5 a 15 en caso de muerte. Pero vemos que la norma penal habla de un grave daño en el cuerpo. Entonces, nuevamente, con estas faltas de precisiones en las normas,
nos dan distintas interpretaciones respecto de, bueno, grave daño en el cuerpo, ¿qué es? Lesión leve, grave, gravísima. No lo dice. Entonces tenemos tres posturas. Una que dice que cualquier tipo de lesión, sea leve, grave o gravísima, si se corrobora efectivamente la puesta en peligro. Otros dicen, no, solamente las gravísimas, porque entrarían dentro de las escalas penales, y otras dicen solamente una dice que hasta las graves, y la otra dice no, hasta las gravísimas también estarían en este concepto de grave daño en el cuerpo por una interpretación de las normas y de las escalas penales de las lesiones leves, graves y justamente las gravísimas, que serían las que solamente entrarían. Pero bueno, los que les comentaba la clase anterior, respecto de, bueno, ¿cómo medimos cuando va a ser una lesión grave, leve o gravísima? Bueno, en este caso vamos a tener que sí o sí solicitar alguna pericia o alguna cuestión médica que nos determine fehacientemente qué tipo de lesión o qué tipo de peligro a la vida o a la salud nos encontramos, ¿no?, en cada caso en particular. Exige, bueno, acá lo que les pongo es justamente que la agravante lo que nos va a exigir que sea circunstancia justamente de que tenga una relación inmediata respecto de la conducta del sujeto. Por ejemplo, si no va a agravar el delito alguna circunstancia anterior a la colocación a la situación de desamparo o de abandono del sujeto, o porque específicamente la víctima ya traía algún padecimiento anterior, o porque ha sido puesto en peligro por un tercero. Entonces, esta relación, para que entre en vigencia agravante, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una relación inmediata, directa, respecto de la realización de la conducta como veníamos hablando. O sea, no todos los daños y las lesiones van a configurar esta figura tanto del abandono o del desamparo. Muy bien. Continuamos. Y ya vamos al... Profe, sí. esto del agravante, en el ejemplo del accidente automovilístico, o sea, puede que a la víctima se la lastime o no se la lastime. Si se la lastima, quedaría dentro de la figura agravada. Claro, habrá que determinar cuál es el daño que se le causó en estas condiciones que yo te decía, para aplicar qué pena. Bueno, si se le ocasionó la muerte, no, pero si las lesiones, voy a tener que determinar qué tipo, pero sí voy a necesitar algún elemento probatorio extra para poder yo imputar esta figura, ¿no?, agravada. No solamente en la relación que tengo que encontrar del sujeto respecto del resultado, sino también determinarlo y probarlo. Bien. El 107 lo que hace es aumenta el máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentados en 1/3 cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos o por aquellos contra aquellos o sus cónyuges. Bueno, esto es una cuestión respecto del vínculo. Vamos al artículo 80, inciso primero. Pero que esto por ahí, en un ejemplo, ¿no? Un hijo que tenía a su cuidado a su madre mayor y la madre mayor anciana muere por distintas patologías que se pudo corroborar
que justamente no había sido, su hijo la había dejado a su suerte, abandonada, lo cual le provoca, ¿no?, justamente la muerte. Entonces acá lo que tenemos es esta relación paterno-filial, que como fuente de la posición de garante de los hijos respecto de los padres, entonces hacen obviamente esta obligación de asistencia. Y sería inculpado, ¿no?, como figura agravada justamente por el vínculo, ¿no? Bueno, este artículo, esta parte no requiere demasiadas indicaciones, y después vamos a ver 3 casitos, creo que les escribí, o 4. Hasta acá se va entendiendo todo. Después Sí, vamos profesor. a ver algunos casos. Bueno, el 108, que es la omisión de auxilio, que este es el tipo omisivo propio, sería. Los otros eran tipos omisivos impropios. En el tipo omisivo propio de la omisión de auxilio, reprime con multa al que, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiera prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal, o no diere aviso inmediato a las autoridades. Esta obligación, justamente este deber de actuar, nace como un deber de solidaridad, justamente. Cualquier persona que se encuentre ante una persona desaparecida, o ante una persona perdida, o ante un menor de edad, encontrándose ya en esas situaciones, el derecho le exige que debe actuar de determinada manera. Entonces esto, hay una obligación que justamente es este deber de solidaridad, y que me va a determinar que, por ejemplo, el sujeto activo, ¿quién va a ser? Acá ya no, ¿quién va a ser? Bueno, Cualquier persona. cualquier persona. Y el sujeto pasivo va a ser la persona que se encuentra perdida, la persona desamparada, el menor de 10 años, que bueno, una persona perdida es aquella que no puede llegar a su lugar, o no puede conocer o desconoce las vías para llegar a su hogar. Y la ley, lo que en el segundo supuesto, ya me dice que la persona está en una situación de peligro cuando está herida, está inválida o amenazada de un peligro cualquiera. Entonces ya en esos segundos supuestos del sujeto pasivo ya me está dando la alerta que la persona está en peligro. Profe, esto se ve bastante cuando, por ejemplo, una persona ve a otra que le están robando y no, por ejemplo, no la ayuda o no hace, digamos, no presta un auxilio. ¿Puede ser un caso similar? Sí, bueno, recordemos esto, que el derecho no avala ninguna cuestión de conductas heroicas ni nada. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que tenemos es esto, es o prestarle la asistencia o dar inmediato aviso a la autoridad. Entonces, aunque yo no pudiera, porque no hay una obligación hacia los ciudadanos de actuar en todas las circunstancias de la vida. Por ejemplo, el caso del libro también es: si yo no sé nadar, no me voy a tirar en el lago a salvar a alguien porque me voy a ahogar. Pero siempre
siempre va a surgir esta obligación porque la norma finaliza diciendo que tenés que darle aviso inmediato a la autoridad. No pesa sobre el ciudadano el deber de actuar o de prestar asistencia en todos los casos, pero siempre va a tener que dar aviso a la autoridad. Y bueno, debe tener que tener la posibilidad de realizarlo y todas las demás circunstancias que hacen a los tipos omisivos. ¿Por qué? Porque justamente lo que releva es esta obligación de actuar en todos los casos cuando se ponga en peligro el bien jurídico, vida o salud de la persona que tenga que actuar. Esta es omisión, auxilio, no sé si acá les hice, hay alguna explicación. Bueno, en el tipo activo, ayer les había escrito el tipo activo, puede ser cualquier persona. Los sujetos pasivos, bueno, los habíamos visto respecto de la persona desamparada, perdida o el menor de edad, o estas personas heridas. Y la situación es que la persona está amenazada de un peligro cualquiera y de ello nace esta circunstancia, la exigencia del deber de actuar. No sé si les había puesto el dolo. Bueno, el dolo es directo y es el conocimiento de la situación, por un lado, que se encuentra la persona, y por el otro lado es que aún así, ante la ausencia de riesgo personal, continúo voluntariamente sin prestarle asistencia o sin dar aviso a la autoridad. Vemos algunos casos como para que nos queden claro, ¿no?, las diferencias o cómo se aplicaría, ¿no?, esta norma. Yo estoy tocando cada rato, pero es porque los llevo a ustedes como de un lado para otro. La diferencia entre el abandono de persona y el homicidio culposo. Entonces, en esta causa, a efectos del dictado del auto de procesamiento, corresponde encuadrar, bueno, esto va teniendo, yo no lo puedo modificar, pero después lo modifico porque lo escribí, no lo copié y pegué, sino que lo fui escribiendo. Encuadrar en el delito de homicidio culposo y no en el de abandono de persona por el resultado de muerte y por el parentesco, la conducta de la madre que deja a su hijo menor al cuidado de la abuela, quien es alcohólica y golpeadora, el cual fallece presuntamente a raíz de los golpes propinados por esta, pues siendo que el nivel de ilustración y la magnitud de las carencias pueden gravitar en la verificación del tipo subjetivo, debe concluirse que el proceder de la imputada no satisface el dolo exigido en el abandono de persona, consignado en el artículo 106. Entonces, en este caso no se correspondería con el delito de abandono de persona, sino que en este supuesto, o sea, la extracción de este fallo, es que justamente hay un tipo de homicidio culposo. Bien. Aquí en el segundo caso, también para diferenciar el abandono de persona y el homicidio culposo, absolvieron a los responsables de un gimnasio en el cual uno de los socios, por un problema cardíaco, falleció practicando ejercicios, pues no existió relación causal entre el fallecimiento de la víctima y la omisión de los controles médicos. Entonces, bueno, en este supuesto los absolvieron. Yo les puse algunos ejemplos como para que ustedes lean y sepan más o menos de qué es lo que estamos hablando. Esos dos ejemplos se daban en homicidio culposo. Acá es un caso de un homicidio doloso, la diferenciación entre el abandono de persona y el homicidio doloso. Y es bueno, si bien el menor cuya guarda
de hecho detentaban los imputados, padecía afecciones de varios días de evolución, grave infección y traumatismo de cráneo, que nunca fueron atendidos o fueron asistidos médicamente y que finalmente le causaron la muerte. O sea, la causa de la muerte son esas lesiones, la infección y ese traumatismo de cráneo. Solo puede atribuirse a ese accionar la intención de crear una situación de peligro, y a lo sumo el dolo eventual con relación al resultado configurado del delito, abandono de persona seguido de muerte. Entonces se aplica el 106, último párrafo. Más no el dolo directo, fíjense cómo explican acá, más no el dolo directo de ocasionar la muerte, o sea, no tienen la intención directa de ocasionar la muerte, que sí que encuadraría en el tipo omisivo agravado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos el dolo, si se puede determinar que la intención del sujeto era matar o lesionar, y que abandonando a la persona era el medio elegido para cometer ese delito, entonces, ¿qué sucede? Aplico el delito de abandono de persona si el medio elegido por el autor era abandonándolo a su suerte cuando su verdadera intención era cometer el delito de homicidio o lesiones. No, si la intención era homicidio. Ay, qué quemada estoy. Homicidio o lesiones, yo creo que nada, la intención refleja que el delito es el 79, por ejemplo. No Bueno, este. vayamos haciendo ese ejercicio práctico. Bueno, ¿cuál era la intención? La intención es, ¿lo abandonó con la intención de matar? Bueno, o lo abandona por la puesta en peligro. Y acá este es el ejemplo claro de cuando se aplica el delito de abandono de persona y no el de homicidio agravado. Siempre teniendo en cuenta la intención del sujeto. Cuando analicen un caso, no sé ahora si les van a poner casos en el examen, pero cuando analicen el caso, vayan viendo esto, la intención, vayan viendo los indicadores para resolver un trabajo práctico, para resolver un caso, cuáles son las palabras claves que van diciendo, bueno, él tuvo la intención, no, lo puso en peligro, hay una puesta en peligro del bien jurídico. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a practicar dentro de la lectura, ¿no?, de los casos y de la aplicación de las normas. Les puse estos dos y ya vamos. Profe, disculpe. ¿Se escucha? Hola, profe, buenas tardes. Le quería decir, ¿se puede utilizar el abandono de persona? ¿Puede ser un medio como para un homicidio doloso? No sé quién habla. Facundo, Pablo. Facu, pero lo que pasa no tengo foto, no sé cómo ponerlo en la compu, por eso, perdón. No, justamente lo que estoy diciendo es esto, si el medio elegido es el abandono de personas, cuando la intención, se acredita la intención de matar, la intención homicida, entonces ya el abandono de personas se corre y vamos por la figura del homicidio. Ah, ok, no me quedaba claro eso. Bueno, gracias. Justamente eso. Bien. Espero que quede claro, que quede claro eso. Vamos con un tercer caso. Aquí. Incurrieron en el delito de abandono de personas agravado. Esperen que no leo. Esperen. El titular y el médico responsable del geriátrico, donde un anciano fue sometido a desnutrición y desatención médica, resaltándose la especial posición jurídica que mantenía respecto de este. La posición jurídica sería como la fuente del deber de cuidado, ¿no?, respecto de ese bien jurídico. Este lo tengo como inédito, pero han habido otras resoluciones similares, pero no siempre este delito se aplica en el tema de los geriátricos y los ancianos que quedan ahí, porque si la persona puede ser asistida por otro, tengamos en cuenta esto, si puede ser asistida por otra, o si es el único medio o la única forma de que este anciano tenía contacto con el exterior, si son ellos, bueno, sí, pero si no, bueno, hay que analizar y ver
específicamente cuál era la situación de peligro, de la puesta en peligro de ese bien jurídico, para nosotros entrar en esta figura, ¿no?, del abandono de persona. El caso 4 infringe la norma de la... Bueno, llamamos a la omisión de auxilio. Infringe la norma del artículo 108, la mujer que, encontrándose a su nieto recién nacido en un inodoro, lo extrae y lo abandona sobre una mesa para trasladar al hospital a la madre de la criatura del recién nacido, dado que la imputada debía haber arbitrado los medios a su alcance para alejar del peligro al recién nacido, que justamente corría peligro su vida, y la dejó sola, máxime, dice, teniendo en cuenta que era un bebé prematuro y pudiendo haberle prestado el auxilio necesario, aprovechando su concurrencia al hospital. Esto es una causa del 81, pero bueno, acá hubo una omisión de auxilio, y ese era el contexto fáctico, ¿no?, que se daba el episodio. Finalizamos por aquí. Les había... puse pausar la... Bueno, no sé si iba a seguir. El otro día me quedé acá tomando asistencia y las chicas me dijeron, no, profe, pero apague la cámara, porque resulta que yo seguía, no sé, hablando, yo seguía acá sola. Sigue grabado en YouTube el video. Se estaba grabando, sí, me acuerdo. Igual sigue grabando, profe. Sí, sigue grabando, bueno. Nos quedaba por ver la ley 13944, y con esto yo ya estaría finalizando. No la tengo. Profe, hola, ¿me Sí. escucha? Sí. Disculpe, le interrumpo antes que vaya a la ley. Me quedó una duda de por qué en el caso de la mujer que dejaba al bebé, no sé si era la abuela alcohólica, algo así, fue un homicidio culposo y no un abandono agravado. No, en el último caso de recién. No, creo que era el primero o el segundo, que lo dejó varios días creo que era un bebé, un hijo, con una persona que era alcohólica o algo así. El primero o segundo caso era. Para. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué fue homicidio culposo y no un abandono puesto en peligro agravado? Igual creo que dijo que había muerto el bebé. ¿Cuál era el abandono? El primer caso que vimos, el auto de procesamiento, homicidio culposo, el que dejó a su hijo recién nacido al cuidado de la abuela alcohólica. Sí. ¿Y cuál era la duda? Es al final, se me cortó el audio, pero dijo que era un homicidio culposo. Al final, ¿se determinó como un homicidio culposo? Se determinó como un homicidio culposo, sí. ¿Y eso porque murió? Porque si no, pues también podría haber sido abandono de persona agravado en el último caso. ¿O no? Está resuelto así, porque lo que justamente, en este caso lo que fueron determinando la situación de la persona que estaba al cuidado de esa criatura. Entonces lo consignaron como homicidio culposo y no como abandono de persona. Porque, bueno, justamente habría que después analizar ese fallo en particular, pero ahí da la diferenciación entre sacar del abandono de persona y calificar como homicidio culposo. Entonces, quedó calificado de esa forma. Ahí me fui, pero ahí volví. Ahí estoy. Quedó calificado de esa forma. Después yo se los comparto y está ahí el link. Cualquier cosa, si lo ves y tenés alguna duda más, me escribís y lo vemos. Perfecto, gracias. De nada. Bien, por último, vamos a la ley.
Es muy simple, la 13944 es la ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y son poquitos artículos que justamente lo que es, establece una pena de multa a los padres que sin mediar una sentencia civil lo que hacen es se sustraen de prestar los medios necesarios, indispensables para la subsistencia de sus hijos menores de 18 años. Esto también se establece respecto de los hijos respecto de los padres, el adoptante respecto del adoptado, el cónyuge, el conviviente y demás, también se aplica esta normativa. Y después también... Perdón, ¿sería como no cumplir con el deber de alimentos? Claro, es eso. Es el no cumplir con el deber de alimentos, que es una norma penal al margen de que esto se resuelve en el tribunal de familia. Igualmente no es que lo sé por leer la ley y estoy dando familia. Ah, por eso, bueno, justamente los medios para hacer efectiva, ¿no?, el cumplimiento, el deber de asistencia respecto de los hijos menores de edad, las herramientas las tiene el Foro de Familia. Pero como esta normativa lo que dice es que aún sin mediar sentencia, o sea, no interesa si hay sentencia o no de alimentos. Igual podríamos ir por esta vía. Bueno, hay que corroborarlo, ¿no? Claramente creo que llevamos a juicio una sola causa. Cuando yo trabajé muchos años en la Fiscalía de Violencia de Género y veíamos casos de cuestiones de familia, entonces solamente pudimos uno de todas las denuncias que nos entran, porque ¿qué pasa? Cuando sos abogado, cuando ejerces la profesión, haces familia y que metes incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. ¿Por qué? Porque el sistema penal, se los digo, pero es mucho más ágil. Nosotros adquirimos prueba con un oficio llamado por teléfono, la recolección de la prueba es descontracturada. Nosotros se nos ocurre un medio de prueba, vamos al colegio a pedir tal cosa, o sea, es distinto que la realice la parte, porque la parte tiene que pagar, tiene que, en cambio, si vamos no le estoy diciendo para que abarroten el sistema penal, pero son muchas las denuncias que ingresan por este delito. Entonces nosotros ya no podemos decir, no, bueno, vaya familia, derecho penal, última ratio, todas esas cuestiones no las podemos decir, porque acá la propia normativa nos dice que aunque no, aun cuando no hubiera una sentencia. Entonces, que en la práctica lo que esto es para acercar a las partes. Nosotros rápidamente, bueno, cuando funciona bien, no todas las notificaciones y demás, rápidamente notificamos el 60, que es la formación de causa penal en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, y esto tiene un efecto que la persona notificada, nadie quiere tener una causa penal, y se presenta en la fiscalía, van a una audiencia y acuerdan ahí un monto, una cuota y demás. Entonces, bueno, a veces es una herramienta más ágil, pero no siempre se les da trámite, ¿no? Desde que yo estuve, entre las cantidades de denuncias que habíamos recibido, en una sí pudimos corroborar que el alimentante lo que estaba haciendo era, se estaba quitando de su patrimonio los bienes. Entonces, esto sí agravaba la conducta, porque el artículo 2 bis lo que establece es que se sustrae justamente maliciosamente, destruyendo, inutilizando, dañando u ocultando parte de su patrimonio de forma fraudulenta, justamente para frustrar el cumplimiento de la obligación alimentaria. Entonces, en ese caso nosotros pudimos corroborar algunas conductas que estaba haciendo la persona para sacarse los bienes de su patrimonio, y bueno, llevamos a la causa a juicio.
arreglamos antes porque vamos por una suspensión de juicio a prueba, que es una forma alternativa para no llegar al juicio, que ya lo van a ver más adelante, en cuestiones de procesal penal, pero bueno, esta normativa está. Y es una acción privada, justamente que nace un delito, lo dice el artículo 4. Eso sería el análisis de esta ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Yo creo que la tomen, no se lo tengo que decir, pero ténganlo en cuenta, o sea, es una herramienta más, no para... Profe, te están grabando. Iba a decir lo mismo, te están grabando. Bueno, pero no es una norma que tomen, pero es importante que la sepan. O sea, por ahí no la van a tomar en el examen, porque claramente hay conductas y cuestiones, igual que me graben, no me interesa, cuestiones más importantes que los profesores queremos corroborar que ustedes aprendieron, y no esta ley que es a modo de aprendizaje, que la tengan en cuenta, ¿no? Para el ejercicio de la profesión, más que nada para eso, no para otra cosa. Pero bueno, con estas indicaciones ya les dije cuál es el fundamento, cómo son las circunstancias, no interesa que haya sentencia o no, se puede aplicar esta normativa y establece una pena de multa, ¿no? Así que bueno, con esto ya estaríamos finalizando. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, profe. Les paso los PowerPoint, se los paso, y con eso ya estaríamos. Por favor, los que no pasaron la asistencia, pueden ir anotando sus nombres. Y con eso ya estaríamos. Buenísimo, Bien, gracias, profe. Todos pasaron la asistencia, ¿no? Bueno, yo me quedo un ratito más, que voy a sacar fotos. Bueno, esto lo pueden cortar, ¿no? La gente del centro de estudiantes, por favor, que corte esta parte. Claro, que corte la parte, o sea, pueden editar la parte que digo, no creo que lo tomen, y editen esta parte. No sé si las chicas están ahí. Profe. La clase plenaria a las 17 horas es del jueves, ¿no? No, o de otro día lo cambiaron. No, es mañana, ¿o no? Plenaria, clase, comisión. ¿Cuándo dijo? No, el tema es así, mañana hay o sea, el doctor Manuel junta las dos comisiones porque tiene que terminar de dar delitos contra el honor. Pero el jueves también vamos a tener la clase de las 5, que es plenaria de tasa. Así que los 2 días son a las 5 por esta semana. Bien. Ah, ok, gracias. No, de nada, un placer. Bueno, chicas, ahora sí, ya tengo la asistencia de todos. Se matan. Bien. Bueno, ya tengo la asistencia de todos y sigan estudiando. Buenísimo, profe. Gracias. Nos Gracias, vemos profe. después del parcial. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias. Chao. Chao.